Continuamos con Esteban Schneider. Habíamos hecho inicio a una serie de micros que dijimos que iban a estar concatenados por la relación que tenían. Estuvimos hablando de datos privados. Vamos a situarnos un poquito en lo que habíamos referenciado. De hecho, habías hecho vos en el micro anterior. Y vamos a continuar con esto que habíamos dicho, que es hablar sobre lo que las empresas o las webs hacen con esos datos personales, privados nuestros que recolectan. Y también vamos a hablar de la protección a nivel país en el micro de hoy. Así que, Esteban, gracias y bienvenido otra vez. Bueno, Ana, muchas gracias por tenerme acá nuevamente. Y bueno, como hemos comentado por ahí un poco en el micro anterior, las empresas, las páginas web van recopilando mucha información acerca de nosotros en cada interacción, en las búsquedas que hacemos, cada vez que le damos me gusta a algo, que compartimos algún contenido, a veces cuando llenamos algún formulario, alguna encuesta, o cuando te das de alta en algún servicio, tu nombre, tu fecha de nacimiento, de qué país sos, tu domicilio. Estamos constantemente proveyendo información que después, bueno, estas empresas y estas páginas web utilizan con algunos fines. Lo que decíamos también es que, bueno, a veces puede haber un fin bueno de decir, bueno, darte alguna publicidad, que ellos tienen que vivir de eso, pero por otro lado también teníamos que a veces quizás el fin que se le daba no era el mejor. Bueno, hablando un poco de eso, ¿qué puede hacer el usuario y qué leyes hay, qué amparos tenemos constitucionalmente o qué amparos tenemos a nivel nacional o internacional en cuanto a la legislación? Digamos que esto es un tema muy importante a lo cual ahora recién, digamos, muchos países o muchas organizaciones internacionales se están dando cuenta de que hay que hacer algo porque esta información se puede usar. Hay que hacer una salvedad acá para darle un poco de tranquilidad a la gente. O sea, con la información que vos tenés en Facebook publicada, no es que alguien de ellos te va a extorsionar o va a pasar algo de eso que te pueda llegar a afectar de una manera de esa forma. Pero el tema es qué pasa cuando quizás, por ejemplo, somos manipulados a través de contenidos que vemos, información de tinte político o de temas de tópicos, digamos, que son por ahí a veces espinosos de manejar, y cómo se va formando la opinión del usuario en base al contenido que recibe. Entonces, cuando empezamos a tocar esos temas, la situación se torna un poco más complicada, porque ya no estamos hablando de que me vendan una publicidad, estamos hablando de que me estén enseñando o formando mi forma de pensar con cierta información. Otra situación también que se puede dar es el intercambio de datos entre empresas cuando, por ejemplo, ¿quién no ha recibido alguna llamada telefónica, un telemarket ofreciéndote un seguro? Y ya sabe, no sé, algunos números de tu tarjeta de crédito, ya sabe tu número de teléfono, alguna cierta información que dice, ¿dónde lo sacó? Entonces, muchas veces algo que nosotros nos damos cuenta de que estamos ofreciendo datos y que las empresas se reservan el derecho a intercambiarlos con otros. En cuanto a la protección de datos, en Argentina hay una ley, lo traje anotado, es la ley 25.326 de protección de datos personales. Hay que hacer la aclaración de que no todos los datos personales son datos sensibles. Es decir, tu nombre, tu número de documento y tu domicilio incluso están publicados. Por ejemplo, vos sacás una constancia de Quito, de Quill. De hecho, tenemos los padrones online cuando se llaman las elecciones y está esa cierta información. Esa información no diría que es de carácter público, pero digamos, no reviste lo que se diría un dato sensible. Ahora, la ley, ¿qué considera datos sensibles? Y si me disculpan, se los leo porque eran varios. Dice, la ley entiende por datos sensibles aquellos datos personales que revelen origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a la salud o a la vida sexual. Ese tipo de datos son lo que se dicen datos sensibles. ¿A qué vamos a y qué es lo importante de esto? Si vas a completar un perfil de una red social y te piden esta información, te piden, a ver, ¿cuál es tu orientación política? ¿Estás afiliado a un gremio? Te pregunta, ¿cuál es tu orientación religiosa? No estás obligado a completar esa información. De hecho, bueno, si alguna página te lo exige y no te deja continuar, yo te diría, a ver, no te registres en ese sitio, sino si te está obligando a que proporciones información que por ley tenés el derecho a no proporcionarla, ¿sí? Quizás suene un poco raro que alguna empresa o en algún servicio, a ver, no te vas a dar de alta para conectar un medidor de energía eléctrica, no te van a pedir esta información. Pero a veces en algunos otros servicios o muchas veces por internet vas a encontrar que los formularios se tornan extensos y piden mucha más información de la que realmente deberíamos proporcionar. La ley también protege lo que sería el derecho a acceder a esa información. Es decir, nosotros tenemos derecho a exigirle a los entes que almacenan información, decir, bueno, ¿qué información tenés acerca de mí? ¿Sí? ¿Qué información tenés sobre lo que yo hago en tu empresa o en tu negocio? A lo cual, digamos, las empresas, las instituciones, las entidades están obligadas a proporcionar esta información. Hay que hacer una aclaración también con esto.
que muchas veces esas leyes nacionales por ahí no es que no aplican, sino que los organismos internacionales o empresas internacionales hacen caso omiso y se manejan como quieren en cuanto a esto. Digamos, si vos querés hoy solicitar que Facebook te tire qué información tienen de vos, es muy probable que no te vayan a dar corte y tengas que ir a una instancia judicial para llegar a eso. Es algo que quizás no va a suceder, salvo que se dé algún tipo de escándalo o alguna situación en la cual realmente, digamos, sea necesario. Otras situaciones por ahí también que son de común en el derecho es lo que se conoce como el derecho al olvido, que es poder decir, si sale alguna noticia, alguna información o se filtra algún contenido que no queremos que se filtre. Ha pasado, bueno, hubo muchos escándalos de personas que tenían fotos privadas o cosas que salieron a la luz y se compartieron, se empezaron a salir a publicarse en ciertas páginas web y la gente las buscaba. Bueno, surgió todo un problema de esto ya hace varios años, y lo que se empezó a hacer, se creó una legislación donde la persona podía exigirle, por ejemplo, a un buscador, como decir a Google o a Bing, por ejemplo, decirle, no quiero que este resultado siga apareciendo. Entonces, bueno, obviamente que todo esto no es algo que vos en 2 clics lo vas a hacer, hay un montón de procesos judiciales de por medio, de reclamo, pero bueno, está el derecho a que estos buscadores eliminen ese contenido y esa información. Imagínate si se da una noticia que por error te menciona y dice que cometiste un delito. Y vos decís, esto es una información que no es veraz. Entonces tenés el derecho a exigir tanto a quien lo publicó como a los buscadores que lo indexaron a que quiten esa información que te está perjudicando, digamos, en cuanto a tu persona y a lo que representa esa información en la calle. Así que bueno, eso es importante, el derecho al acceso a información, a saber qué información tienen de nosotros. Un comentario, digamos, una experiencia personal, estuve solicitando una vez un crédito en un banco y dentro de ciertos datos para el seguro, bueno, nos pedían estatura, peso, cierta información, y en un momento me preguntaron cuándo fue la última vez que había un médico, yo no lo recordaba, y la persona que nos está atendiendo agarra el computador y dice, puede ser el doctor fulano de tal, en tal institución, tal día. Yo me quedé helado. Dije, ¿de dónde sacaron esa información? Pero claro, uno a veces pediste un alta en una tarjeta de crédito y firmaste, no leíste el contrato, la letra chica, a veces son 2, 3, 5, 10 páginas de contrato, pero por ejemplo estábamos autorizando a que esas instituciones pidan en diferentes instituciones de salud, por ejemplo, datos sobre nuestro estado de salud, sobre las consultas que hacemos, para saber, digamos, si somos personas de riesgo y nos van a cobrar una prima más cara en el seguro que tenemos en el crédito. A veces da un poco de miedo saber de que por no leer o por no fijarnos estemos exponiendo cierta información privada. Habiendo compartido esta información, Esteban, me parece que como lo organizaste es lo más perfecto en cuanto a la conclusión que vamos a hacer en el próximo micro, que van a venir tus consejos, consejos útiles para que tengan en cuenta los usuarios, es decir, nuestros televidentes.